Pregunta de doña María José Rodríguez de Millán Parro. Para la formulación de la misma tiene la palabra su señoría. Gracias, presidente. Señor presidente, ¿cuál es la finalidad de las iniciativas legislativas del Gobierno que están terminando con nuestro Estado de Derecho y nuestra nación? Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. En fin, señoría, tendré que esperar a que se explique usted mejor en su segunda intervención para poder responderle. Sí. Senadora Rodríguez de Millán Parro. Gracias, presidente. No se preocupe, que se lo voy a explicar ahora perfectamente. Usted y su Gobierno han demostrado con cada medida, con cada ley y con cada decisión que para ustedes el Estado de Derecho, la democracia, la unidad nacional y las familias españolas no significan absolutamente nada. Han acabado con la separación de poderes, han subvertido el orden constitucional, han aprobado las leyes que atentan contra la vida y la familia, han pactado con los que han dicho que lo volverán a hacer. España no está para reírse, señor presidente. Y ahora atacan y someten a los jueces a una amenaza constante en un ejercicio de caciquismo jamás visto en la democracia. Y arremeten contra el Tribunal Constitucional diciendo que su último pronunciamiento es un hecho sin precedente. Lo que es un hecho sin precedente es la vulneración sistemática a la Constitución por parte de su Gobierno. Para evitar la crítica, inyectan dinero a la prensa. Este año han aprobado 158 millones de euros para publicidad institucional. Se avecina año electoral y, claro, después de años de mentira y de números rojos, ustedes tienen que maquillar la realidad como sea. Si no consiguen evitarla, entonces ponen a la Guardia Civil a perseguir bulos, como hicieron en plena pandemia, o cesan a sus jefes por aplicar la ley que a ustedes no les gusta. Si tienen que legislar, lo hacen mal a sabiendas, decretando 2 estados de alarma inconstitucionales o tratando de modificar la Constitución por la puerta de atrás a base de enmiendas. Si sus socios delinquen, no pasa nada, ustedes lo indultan y suprimen sus delitos. Si sus socios dicen que lo volverán a hacer, tampoco pasa nada. Ustedes redactan un código penal a su gusto y asaltan el Poder Judicial para apropiarse de los jueces. Si los jueces aplican las desastrosas leyes que ustedes redactan, entonces su Gobierno les amenaza. Si no les gustan las sentencias, entonces ustedes salen diciendo que les van a dar un toque a los jueces. Que un Gobierno presione de esa manera a los jueces diciendo que les van a dar un toque solo se ha visto en dictaduras. Si los periodistas les preguntan por su acto, entonces ustedes salen huyendo de las ruedas de prensa, como hizo hace unos días el señor Pachi López. Y si todo esto falla, entonces ustedes siempre podrán redactar una ley de memoria histórica para imponer un relato falso sobre todo lo ocurrido. O tratarán de hacernos creer, por ejemplo, que lo que ocurrió en Cataluña en el año 2017 fue una simple riña de colegio entre iguales. Y no, lo que ocurrió en Cataluña en octubre de 2017 fue un golpe de Estado. Y como los sediciosos no consiguieron su propósito, hoy es usted el que asume el objetivo de los separatistas. Los españoles ya no dudan de que usted y su Gobierno son lo peor que le ha pasado a España en 44 años de democracia, porque han desenterrado el hacha del odio y de la mentira con tal desvergüenza que han tenido que aprobar leyes liberticidas para cambiar el relato, apresuradamente y aprovechando el ruido de ahora, para que de aquí a mayo a la gente se le olvide que ustedes han aprobado leyes que enfrentan a hombres y a mujeres, que pervierten a los menores adoctrinándolos, y todo ese fiasco legislativo que ustedes aprueban justamente ahora, cuando peor lo están pasando los españoles, dejando claro cuáles son sus prioridades. Las familias, el último dique de contención frente al sectarismo de este Gobierno, están más desprotegidas que nunca, porque usted trata de destruirlas al mismo tiempo que las reduce a la miseria. Y ven cómo su patria peligra, porque ya nadie duda de que lo próximo va a ser que usted legitime un referéndum ilegal en Cataluña y haga el favor de no negarlo, ni tome a los españoles por tontos, porque usted miente más que habla. Le molestan los jueces a los que presionan de una forma intolerable, le molestan los periodistas, le molesta rendir cuentas, le molesta la oposición, le molesta la opinión pública, le molesta la separación de poderes, le molestan los riders, los transportistas, los ganaderos, los agricultores, los profesores independientes de historia.
Le molesta todo aquello que no comulgue con su relato. Ustedes solamente están a gusto entre sus satélites mediáticos. Y a usted en particular le molesta mucho que haya un poder por encima de usted, que haya un poder judicial que le recuerde que tiene que respetar, la Constitución, porque usted, igual que cualquier otro español, está sujeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, le guste o no. Solo la soberbia de su Gobierno explica que se atrevan a referirse a los jueces como golpistas con toga. Si hay un partido español cuyo pasado está marcado por el golpismo, ese es el suyo. Este Gobierno ha sustituido la democracia por sus imposiciones y ha sustituido la soberanía nacional por la voluntad de los que quieren romper España. Maniobran para usar al Tribunal Constitucional a su gusto y facilitar la reincidencia impune de los delitos que cometen sus socios, convirtiendo el asalto a las instituciones en un circo mediático del que hasta sus votantes, que jamás se hubieran imaginado esto, se avergüenzan. Han hecho de España su cortijo y ustedes son sus caciques. Son un peligro para la democracia, pero por suerte ya le queda muy poco en el Gobierno y no va a haber publicidad institucional que lo evite. Sin ley no hay democracia y aunque le cueste creerlo, ni siquiera usted está por encima de ella. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señoría. Señorías, silencio, por favor. Silencio. Muchas gracias. Guarden silencio, por favor. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Lamento que tenga esa opinión de mí. No, en serio, porque me parece que, en fin, estaba aquí viendo cuál es el significado en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española el término reaccionario, ¿no? Y dice textualmente que es la actitud opuesta a la innovación. Y yo creo que su intervención, que estaba bastante clara por dónde iba a ir, es todo lo contrario a la innovación. Mire, señoría, usted habla de que estamos tratando de reescribir la historia de estos últimos 80 años en nuestro país. Hay algunos hasta incluso que de manera también banal hablan de que esto fue poco menos que una riña, ¿no? La guerra civil, una riña entre abuelos. Bueno, esto fue un golpe de Estado y fue una dictadura de 40 años que hizo que cientos de miles de españoles fueran fusilados y también personas exiliadas y represaliadas. Sobre la conducta del Gobierno, mire, este Gobierno, señoría, en un contexto tan difícil como el que estamos atravesando, primero con la pandemia y luego con la guerra, lo que ha tenido enfrente es una oposición que, sin ningún tipo de proyecto, tanto ustedes como la derecha, a lo único que se han agarrado ha sido al insulto, a la descalificación y al bloqueo por el bloqueo. Este Gobierno, señoría, lo que está tratando es de desbloquear una situación inédita en la historia democrática de nuestro país, que es tener a un Consejo General del Poder Judicial durante 4 años secuestrado por una mayoría conservadora que impide que sea representativa de la voluntad de las urnas el pasado 2019. Este Gobierno lo que quiere también es que el Tribunal Constitucional esté en plenas facultades para poder dirimir y decidir sobre importantes recursos que están ahora mismo encima de la mesa, también llevados por parte de su Gobierno. A ver, si un grupo parlamentario, si un grupo parlamentario presenta un recurso, como han hecho ustedes, por ejemplo, a la ley del ingreso mínimo vital, ¿qué es lo que nos están diciendo? ¿Que están a favor de la familia, del bienestar de las familias? Si un grupo parlamentario presenta un recurso ante el Tribunal Constitucional en contra de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en contra, por ejemplo, de algunos artículos específicos de la ley que protege a los jóvenes frente a todo tipo de violencia, como hace su grupo, ¿qué nos está diciendo? ¿Que está defendiendo el bienestar de las familias y también la seguridad de los niños y la infancia y los jóvenes en nuestro país? Si un grupo parlamentario como el suyo presenta recursos ante el Tribunal Constitucional en contra de la revalorización de las pensiones conforme al IPC, en contra de la reforma laboral o en contra de la ley de eutanasia, ¿ustedes realmente están diciendo a los españoles que están trabajando por la dignidad y por el bienestar de las familias? ¿Pero qué tipo de familia y sociedad ustedes están defendiendo? Le daré algunos datos, señoría,
Por no irme en mayores disquisiciones, porque usted lo que ha preguntado es si efectivamente nosotros estamos o no golpeando a las familias en nuestro país, utiliza ese verbo, simplemente le daré algunos datos. Este Gobierno ha revalorizado las pensiones, el ingreso mínimo vital, lo que ustedes llaman una paguita, un 8,5%. Con este Gobierno, por primera vez en 13 años, señoría, apúnteselo, se ha aportado al Fondo de Reserva de las Pensiones 2.597 millones de euros. El IPREM ha subido un 3,6% y se sitúa en los 600 euros al mes. La dependencia crece 600 millones de euros hasta los 2.470 y tantos millones de euros. Es decir, hemos revertido todos los recortes que infligió al Sistema Nacional de Dependencia la Administración del Partido Popular. Hemos evidentemente incorporado 260 millones de euros, 51 millones de euros más a la violencia de género, esa que ustedes rechazan y niegan. Este Gobierno ha aportado la mayor dotación a las becas, 5.354 millones de euros, es decir, casi un 7% más que el año pasado, un 68% más que cuando gobernaba el Partido Popular. Es más de 1 millón de estudiantes los que ahora mismo perciben una beca y, en consecuencia, estamos garantizando la igualdad de oportunidades con independencia de cuál sea la renta de las familias. En sanidad, hemos aumentado en un 6,7% más el presupuesto. También, como sabe usted, estamos garantizando la gratuidad del transporte público, que es competencia de la Administración General del Estado, para que haya 2,5 millones de personas que utilizan el transporte público en este escenario de alta inflación. Y con este Gobierno se destinan 57.400 millones de euros a medidas de carácter económico para la transformación y la modernización del tejido productivo. Yo entiendo que todo esto a ustedes les moleste, porque efectivamente ustedes consideran que cuando la ciencia alerta sobre la emergencia climática, esto no deja de ser una conspiración judeo-masónica de no sé qué élite globalista para decir que tenemos que cambiar del petróleo y el gas a energías renovables. Yo sé que a ustedes les molesta un Gobierno que se tacha de feminista, porque ustedes consideran que el feminismo enfrenta a los hombres y a las mujeres. Yo sé que a ustedes les molesta, en definitiva, que gobierne la izquierda en este país. Pero, señoría, esto es lo que sucede, que hay una mayoría de españoles y españolas que quieren que les gobiernen desde el progreso. Usted afirma de manera categórica que a partir de las próximas elecciones, tanto ustedes como el Partido Popular gobernarán España. Bueno, yo permítame que lo dude. Muchas gracias, señor presidente del Gobierno.